Sin más, les presento a la conferenciante de hoy. Se trata de doña Paloma Larcó, que es jefa de conservación de pintura moderna del Museo Thyssen aquí en Madrid. Y la conferencia tiene el sugerente título de New York, New York. Como digo, es jefa de conservación de pintura moderna del Thyssen, pero anteriormente trabaja en el Centro Nacional de Exposiciones del Ministerio de Cultura y en varios proyectos de investigación sobre arte contemporáneo. Desde el 2007 es vocal de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales, también del Ministerio de Cultura. Ha dedicado su carrera fundamentalmente al estudio de los primeros años de la modernidad y al retrato de la era moderna. Como comisaria de exposiciones destacan El espejo y la máscara, el retrato en el siglo de Picasso, elegida exposición del año en el 2007 por la revista Apolo, o Monet y la abstracción, que se hizo también en el Museo Thyssen y el Museo Marmottan de París. También está ahora mismo trabajando en la exposición Gauguin, El viaje a lo exótico, que se inaugurará en otoño de 2012. Gracias. Bueno, hola, buenos días a todos y, bueno, en primer lugar, querría empezar agradeciendo la invitación de la Fundación Amigos del Museo del Prado y de la Universidad Complutense a participar en estas charlas dedicadas a uno de los temas que a mí más me han interesado y a los que más he dedicado mi carrera profesional, que son los museos. Como ha dicho Nuria de Miguel en la presentación, toda mi carrera profesional la he dedicado a eso y cuando me llamó el profesor Francisco Calvo Serraller para invitarme a este ciclo, no dudé en aceptar este magnífico reto hablando de un capítulo que para mí ha sido esencial, que han sido los museos americanos, en especial los museos de Nueva York. Yo personalmente he aprendido todo lo que he podido aprender gracias al modelo y al espíritu activo y tan profesional de los museos americanos. Y bueno, quiero compartir un poco este amor por los museos americanos con todos ustedes esta mañana. Nueva York es la capital de todo. A lo largo del siglo XIX, Nueva York se consolidó como la capital de Norteamérica, por delante incluso de Boston y Filadelfia. Desde entonces, Nueva York es la capital del comercio, es la capital financiera y años después, ya a mediados del siglo pasado, se convirtió en la capital del mundo del arte, arrebatándole este puesto a París, cuyo liderazgo nadie había cuestionado hasta ese momento. New York, New York. ¿Por qué he elegido este título para esta charla? Como bien saben, el título está copiado de la canción del musical de Leonard Bernstein y que posteriormente inmortalizó Frank Sinatra. Mi intención era aludir al ritmo acelerado de Nueva York, ese ritmo contagioso que provoca en los visitantes, en nosotros visitantes, unos efectos tremendamente estimulantes. Nueva York nos suministra no solo excitación, sino también aprendizaje y un espectáculo continuo. Nadie discute tampoco su fotogenia. La ciudad de Nueva York, los imponentes rascacielos, la actividad de sus calles ha sido siempre un atractivo irresistible para escritores, dos pasos del hilo, a fotógrafos como por ejemplo Schiller o más recientemente Thomas Struth. Incluso a pintores, esos pintores que acabaron llegando en oleadas a la gran metrópoli, como por ejemplo Mondrian, cuya serie sobre Nueva York, esta es una de las obras que tiene el Museo de Thyssen en sus colecciones. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de los atractivos,
Hoy no estamos aquí para hablar de los atractivos de esta gran ciudad, sino para hacer juntos un tour por sus museos. Si Nueva York es la capital de todo, podemos también afirmar que los museos americanos, los museos de Nueva York, se han constituido en la capital cultural de la humanidad. Pero empecemos por la palabra tour, que da título a este curso. El tour alude a un viaje circular de ida y vuelta, a un viaje que se hace siempre con la intención de regresar. Pero lo interesante es regresar transformados. Viajar por los museos es siempre un viaje en busca de placer y conocimiento. Quizás la melancolía del pasado nos hace visitarlos para dialogar con nuestros ancestros, pero también la necesidad de comunicarnos con nuestra época nos hace entrar en ellos para conocer las novedades. En ambos casos, la experiencia nos debe servir siempre para reflexionar sobre nuestra propia identidad. Cuando el profesor Carlos Serrayer me llamó para proponerme participar en este ciclo, yo acababa de leer un libro que me produjo muchísimo impacto, que me pareció que estaba cargado de alusiones muy enriquecedoras precisamente para este tema. Se trata del ensayo de Marc Fumaroli, París, Nueva York, París, viaje al mundo de las artes y las imágenes. Fumaroli viajó a París, de París a Nueva York y de vuelta a París, y haciendo un viaje de ida y vuelta por las raíces de la estética contemporánea. Este catedrático de la Sorbona expresa en este libro un gran interés por comprender esa otredad que son los Estados Unidos para los europeos. ¿En qué se diferencian de nosotros? ¿Qué nos pueden aportar? ¿Qué parte positiva podemos aprender de ellos? Aunque su propósito, como siempre es un profesor a contracorriente, era llamar la atención sobre los peligros de la actual banalización y la industrialización de la cultura, en su ensayo a mí me pareció que hacía una serie de reflexiones muy reveladoras para el tema que estamos aquí todos compartiendo. Por ejemplo, Fumaroli habla del papel fundamental de la noción clásica de otium, el ocio como reposo, como meditación trascendental, como reserva espiritual imprescindible para seguir adelante. Frente a ese ocio positivo y enriquecedor, Fumaroli denuncia los peligros del entertainment contemporáneo, que ciertas industrias culturales han hecho que la cultura sea un mero objeto de consumo, sin tener en cuenta ninguna aportación intelectual. Y además, precisamente, los orígenes de este peligroso entertainment tan banal lo encuentra Fumaroli en el siglo XIX norteamericano, en los espectáculos, por ejemplo, de Buffalo Bill, que fascinó, por otro lado, a los europeos cuando apareció en la Exposición Universal de París en 1889, pero sobre todo en una experiencia muy peculiar de museo que fue puesta en marcha por un personaje muy peculiar que se llamaba Phineas Taylor Barnum. Barnum fue pionero de las industrias culturales del presente y abrió en Nueva York lo que llamó American Museum, que estaba situado en Broadway, esquina con la Ann Street. El Museo de Barnum pronto se convirtió en la atracción más visitada de Estados Unidos y en 1865, nada más tener 15 años, ya habían pasado por él 38 millones de visitantes, que si pensamos que estamos a mediados del siglo XIX es una cifra absolutamente impresionante. Para Fumaroli, Barnum es el padre del marketing moderno y algo de razón debe tener cuando hoy en día ciertos sectores del arte contemporáneo han hecho del Museo de Barnum uno de sus tópicos.
Esa especie de gabinete de curiosidades seguía el modelo de los museos de ciencias naturales. Los primeros museos en Estados Unidos estuvieron dedicados a las ciencias naturales. Fueron los museos que se fueron abriendo en todas las ciudades importantes y había como una especie de voluntad de educar a la población a través de la visita a esa especie de gabinetes en donde los animales disecados convivían con todo tipo de artefactos. El Museo de Barnum mostraba, por ejemplo, tiburones embalsamados. ¿No les suena? Enanos gemelos, dioramas y todo tipo de excentricidades. Pero Fumaroli, además, nos da claves para defendernos de este entertainment. Propone en su libro recuperar el sentido crítico y no olvidar nunca la faceta aleccionadora del arte. Volveremos más tarde al Museo de Barnum, pero vamos a empezar este recorrido por Manhattan, de norte a sur, desde Uptown a Downtown, desde el Metropolitan al New Museum, y podremos acercarnos a toda la historia de la humanidad, desde las primeras civilizaciones hasta la época contemporánea, pero siempre guiados por ese sentido crítico al que se refería Fumaroli. El 21 de noviembre de 1870, el recién creado Metropolitan incorporaba la primera obra a sus colecciones. Se trata de ese sarcófago romano que vemos en la parte superior, que había sido encontrado en Tarso, al sur de Turquía, y donado al recién creado museo por el vicecónsul americano en Tarso, Abdullah de Bas. Junto a él, debajo, vemos la imagen del famoso Hell Yes del artista suizo Hugo Rondine, instalado en la fachada del nuevo edificio del New Museum, inaugurado en diciembre de 2007 en el Bowery. Se trata, por tanto, de un tour el que les voy a proponer tanto en el espacio, pero también en el tiempo. Si el sarcófago supuso el nacimiento de los museos de Nueva York, el Hell Yes, con su filosofía optimista, abierta y desenfadada, se convirtió durante 5 años en un icono esencial de la vitalidad artística de la ciudad. Pero quizás habría que empezar haciéndose dos preguntas. ¿Qué ofrecen, qué novedades, qué aportan, qué no aportan los museos europeos a sus visitantes, los museos de Nueva York? Y además, ¿qué han aportado los museos neoyorquinos a los museos europeos? Porque desde sus orígenes, en la segunda mitad del siglo XIX, el planteamiento de los museos americanos es radicalmente diferente al de los europeos. Lo primero que les distingue claramente es que no viven del crédito del pasado. La nueva nación carece de historia. Y en cambio los museos europeos nacen del patronazgo real como grandes proyectos nacionales, con la intención de preservar la historia, el patrimonio y construir, siempre está presente, una identidad nacional. Los museos de Nueva York, como la mayoría de los museos americanos, además, surgieron de la iniciativa privada, del patronazgo de los grandes filántropos que aparecieron tras la independencia con la intención de educar a la sociedad. El denominado Manifest Destiny, destino manifiesto, que generalmente se refiere a la expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste y hacia el sur, a mediados de los años centrales del siglo XIX, también está presente en la misión de defender los valores de democracia e igualdad y tiene mucho que ver con el entusiasmo, la energía y la determinación con que los americanos llevaron a cabo conscientemente esta explosión cultural. El talante con el que fueron creados los museos como instituciones pedagógicas al servicio de la sociedad surge totalmente en el seno de esa mentalidad. Y quizás es evidente que una Europa cargada de historia y cargada de patrimonio, una de las
aspiraciones principales era preservar ese patrimonio para las generaciones futuras, los museos americanos fueron concebidos desde un principio pensando en las personas que los visitan, en formar a la población. Vamos a empezar el recorrido siguiéndole la pista al sarcófago que estaba mencionado con anterioridad. Fue, como he dicho, la primera obra que entró en las colecciones del Metropolitan Museum of Art, el gran museo de la ciudad. El Met, como todo el mundo lo llama, con ese estilo tan coloquial de los americanos, está situado ahora, hoy en día, en la Quinta Avenida y su entrada está a la altura de la calle 82. Como saben, es un museo universal, enciclopédico, de dimensiones colosales. Reúne 5.000 años de historia, tiene 2 millones de metros cuadrados. Los visitantes no llegan a superar los visitantes del Louvre, pero han llegado el año pasado a 6 millones. Además de ello, la colección tiene inventariados 2 millones de piezas en 17 departamentos y siempre el visitante que accede a su sala se va a encontrar una selección de cada uno de ellos. Es verdad que puede que muchos museos del mundo, sobre todo europeos, sobrepasen al Metropolitan en algunos de los capítulos de su colección, pero ninguno le supera en su espíritu universal. Pero ¿cómo llegó a convertirse en esto? ¿Cómo pudo surgir un semejante mausoleo de proporciones colosales de la nada? Curiosamente, la idea de crear este gran museo no surgió en Nueva York, sino en París. En 1866, unos cuantos filántropos neoyorquinos convocados en un restaurante del Bois de Boulogne por el jurista John Jay, con la intención de celebrar todos juntos el 4 de julio, se propusieron terminar con las carencias que tenían los museos. La carencia de museos, no existía nada más que el Wadsworth Atheneum, que fue el primer museo que se creó en Estados Unidos en 1842 en Hartford, Connecticut. Y, como digo, se propusieron poner en marcha el Gran Louvre americano. En el primer grupo de gestores de esta idea se encuentran pintores como el famoso pintor de la Escuela del Río Hudson, que era lo que triunfaba en aquellos momentos, Frederick Church, de quien tenemos varios ejemplos en el Museo Thyssen. Como saben, el Thyssen es uno de los pocos museos europeos que tiene una buenísima representación de la pintura americana del siglo XIX, pero también estaban escritores como William Cullen Bryant o juristas como el John Jay que he mencionado, que juntos convocaron a los principales millonarios de la ciudad. En este famoso cuadro de Durand, Kindred Spirits, que fue pintado unos pocos años antes de esta reunión, vemos a Bryant junto a su amigo Thomas Cole, que era contemplando el paisaje, que era el gran motivo del arte americano en aquellos momentos. El nuevo museo fue creado, como he dicho, por el apoyo económico de los grandes magnates del creciente capitalismo americano, quienes poco a poco, haciendo su personal Grand Tour por Europa, habían ido culturizándose, refinándose y se habían ido convirtiendo en grandes coleccionistas de arte. Es importante empezar diciendo cómo todos estos proyectos y todos estos museos que vamos a visitar han surgido de la iniciativa privada. Esa cultura que tienen los millonarios americanos de que sus fortunas nunca deben ir a sus hijos, sino a la sociedad, que es la que les ha permitido crearlas.
Por ejemplo, Bill Gates también se sabe que toda su fortuna no va a ir a sus hijos. Es una costumbre que en Europa puede resultar extraña, pero ha calado bien hondo en la sociedad americana. Entre los millonarios que crearon este nuevo museo, todos conocidísimos por todos ustedes, JP Morgan, John D. Rockefeller Jr., los Hofmeier, los hermanos Lehman, los Allenberg, son grandes nombres de la historia americana. Todos ellos habían perdido, gracias a ese refinamiento y a ese coleccionismo y a ese poderío económico, habían perdido algo que tuvieron los americanos en su interior durante un tiempo, que fue un sentimiento de inferioridad con respecto al viejo continente. Es el fin de lo que Edith Barton denominó la edad de la inocencia. El museo, en cambio, el Metropolitan, nace en ese contexto de ya seguridad y de necesidad de autoafirmación. Es el momento de la denominada Gilded Age, la Edad Dorada, que acuñó Mark Twain y Charles Dudley Warner en la novela La Edad Dorada de 1873, que es la era de crecimiento imparable que se desarrolló en los Estados Unidos en la segunda mitad del XIX. En esos años, además del Metropolitan, se crearon pocos museos más. El Museo Corcoran, del banquero Corcoran en Washington en 1870 y el Museo de Boston en 1876. El museo abrió sus puertas en un pequeño, modesto edificio que hoy ha desaparecido en la calle 54, con varias pinturas europeas de Frans Hals, Van Dyck, Poussin, pero sobre todo se enriqueció con la colección de arqueología que había traído a Estados Unidos el primer director del museo, Luigi Palma di Cesnola. 10 años después, en 1880, ese grupo de pioneros, de creadores del museo, decidieron implicar a la ciudad de Nueva York. Y el ayuntamiento cedió una gran parcela de 700 acres en mitad del centro. Bueno, esta es una imagen de la inauguración para ver un poco cómo era ese primer edificio con una ilustración de un periódico el día de su inauguración. Como decía, el primer edificio que nos lleva al edificio actual es este mausoleo de estilo neogótico del que todavía podemos ver algunos restos en la Lehman Wing, ven al fondo las arquerías, en el centro, casi en mitad del Central Park. Central Park fue otro de los grandes proyectos de este periodo, que además fue configurando la identidad de Manhattan. Curiosamente, este parque no quiso, como el Metropolitan, imitar los parques europeos, sino que lo que pretendió fue llevar el paisaje salvaje del río Hudson a la ciudad. Y como hemos dicho, en ese momento la pintura de paisaje, ese paisaje exuberante que habían encontrado los pioneros al llegar a Estados Unidos, es lo que va a primar en el arte y en la mentalidad y en la literatura del momento. Hoy en día el Met se encuentra en un lugar privilegiado, mitad de Manhattan, pero cuando se creó este primer edificio, esa zona estaba prácticamente deshabitada. Manhattan había ido creciendo en las distintas oleadas de emigrantes desde el sur hacia el norte y era un edificio completamente periférico que además, paradójicamente, solamente se abría un par de días a la semana en días laborables. Esta es una viñeta que salió en el periódico Puck quejándose de que la población no podía acceder al museo porque les coincidía, llegaban los fines de semana a su paseo por Central Park y se lo encontraban cerrado.
Cuando el edificio de 1880 empezó a quedarse pequeño, se abrió el museo, que casi es el mismo que conocemos hoy en día. Aquí se ve muy bien el edificio antiguo en la trasera y el edificio nuevo en la parte delantera, que es parte del edificio que conocemos hoy. El aspecto en ese momento pues estaba dedicado a todas esas familias que no solamente habían dado el soporte económico al proyecto, sino que habían donado sus colecciones para que las pudiera disfrutar el público, la colección Mancart, la colección Moore, la colección Morgan de arte gótico, y incluso alguno de ellos se había traído palacios enteros desde Europa y cedía algunas de las estancias de ese palacio completas, y el museo desde el principio le prestó mucha importancia a lo que denominan period rooms, que son estancias de época en las que se reproduce exactamente como estaban en el contexto anterior. El Metropolitan que hoy conocemos, hay que reconocer que intimida. Aunque el plan museográfico sigue un criterio relativamente clásico de los museos europeos de ordenación geográfica y ordenación cronológica, y con un poco de esfuerzo, estudiando un poco el plano, podemos tener una relativa orientación, lo cierto es que el Met es completamente inabarcable. Desde un primer momento hay que decidir cuál va a ser nuestra ruta, cuál va a ser nuestras preferencias, preparar un poco qué es lo que queremos ver. Exige, por tanto, un esfuerzo inicial, una elección inicial. Vamos a buscar el sarcófago. Bueno, este es el hall central que todos conocen, en donde, como se hablaba ayer de los espacios de acogida que han ido introduciendo los museos europeos en los últimos años, el Metropolitan ya nació con un gran hall de acogida en 1902. Vamos a ver, como digo, dónde está este sarcófago, que fue la primera pieza que entró en el museo. Giramos a la izquierda y nos encontramos con las grandes salas de arte griego y romano, que son uno de los grandes atractivos de este museo. Ahí le tenemos, al fondo de la imagen, siempre acompañado de todo tipo de una colección impresionante de originales griegos, copias romanas y todo tipo de tamaños, las ánforas griegas. Podemos encontrarlo todo. O sea, aunque fuera solamente un museo, las salas de arte clásico ya sería también inabarcable. En estas salas, aquí en el centro de esta imagen, está quizás una de mis preferidas, que es esta estatua de mármol que representa a Irene, la personificación de la paz, que es una copia romana de un original griego. Y esta, al intentar explicar cuáles eran mis preferencias, esta figura me hizo recordar algo que va a servirnos para sintetizar en un ratito mínimo qué nos aportan las colecciones del Metropolitan. Se trata de un collage que realizó Robert Rauschenberg en 1970 con motivo del centenario del museo. Este collage, que nos recuerda, por ejemplo, al Museo Imaginario de Malraux, hecho a través de fotografías, pero también a los caprichos que ayer hablaban de Panini o a las galerías pintadas de los cuadros del siglo XVIII. El encargo le vino a Rauschenberg de uno de los principales directores que tuvo el Metropolitan y del que hablaremos más tarde, que se llamaba Thomas Hobbin.
como todos ustedes saben, la intencionalidad de Rauschenberg al introducir imágenes fotográficas escondía siempre una cierta ironía, una manera de presentar las obras de arte reproducidas mecánicamente, pero también sabía Rauschenberg, que como nos habían enseñado a nosotros y a él los cubistas, que el collage es el mejor modo de representar el universo en una obra. Identificando las distintas imágenes de este collage, podemos ir viendo, pasamos de las salas de arte clásico al otro lado de la planta baja, a través de este relieve de Mesopotamia, a las salas de arte asirio, imponentes, donde grandes palacios como este de Asurbanipal se fueron llevando a Estados Unidos por los arqueólogos del principio del siglo XX. También, subiendo la gran escalera, podemos visitar las increíbles salas de pintura europea, con este Gerard David o con este Vermeer, que es uno de los 5 Vermeer que pertenecen al Metropolitan. Aquí me gustaría avisarles de algo que creo que es importante al visitar un museo americano. Normalmente, cuando visitamos museos en Europa y en otros lugares del mundo, lo que hacemos es fijarnos en el autor, en el título, en el año y poco más. En los museos americanos siempre hay que mirar el crédito de la obra, porque nos habla de quién lo donó y en qué año. Este, por ejemplo, pertenece a la colección de Henry Markham, que la donó en el año 1889. El Rembrandt, lo mismo, que era de la colección de Benjamin Altman, o el Veronés, que nos introduce en las salas de pintura veneciana. Al llegar al siglo XIX, esta gran odalisca, que la vemos en el collage de Rauschenberg en la zona inferior derecha, entramos en las salas del siglo XIX que han sido recientemente restauradas. Aquí tenemos varias visiones. Y con el retrato de Gertrude Stein entramos en las salas de arte moderno que fueron incorporadas al museo a mediados del siglo pasado. Incluso Rauschenberg introduce un arpa para hablarnos de la importante colección de instrumentos musicales del museo. Pero además, en el collage de Rauschenberg hay una alusión a otro capítulo esencial del Metropolitan, que son los cloisters, esa especie de monasterio que está en el norte. Es bastante complicado de llegar y es algo que la gente no suele hacer y merece la pena, al norte de la isla de Manhattan. Este tríptico de Campan, o allí nos encontramos bastantes frescos provenientes de iglesias españolas como San Pedro de Arlanza o San Baudelio de Berlanga. El tapiz del unicornio también se encuentra ahí, en las salas de los tapices del unicornio, y es un recorrido sintético, pero da una imagen de cómo el Metropolitan abarca todos los aspectos de la historia de la humanidad. Thomas Hobbes, hemos hablado de él antes. Es importante hablar de Thomas Hobbes porque fue el que transformó el modo de dirigir los museos americanos, que además ha sido copiado por todos los museos del resto del mundo. Se podría decir que Hobbes puso el Metropolitan en el mapa. Su propósito fue modernizar y popularizar el Metropolitan más allá de las fronteras de Nueva York. Y preparó el museo para acoger a las masas. Primero él se implicaba mucho en la manera de presentar las colecciones, hizo grandes exposiciones temáticas internacionales, pero empezó a hacer algo que ahora suena muy
normal, hacer grandes inauguraciones sociales, hacer ruedas de prensa, involucrar a los medios, y empezó a abrir las tiendas y a crear merchandising de los productos del museo. Era un personaje tan impetuoso que tuvo algunos momentos de crítica. Por ejemplo, la incorporación de esta obra maestra de Velázquez, Juan Pareja, que aunque el crédito es suficientemente equívoco como para no saber cómo llegó, la verdad es que lo que hizo Jovín fue vender 2 obras de la colección para poderse permitir la adquisición de esta gran obra maestra, que no todo el mundo le gustó. Lo que no cabe duda es que Juan Pareja ahora forma parte de las colecciones del Metropolitan. Su sucesor, Philip Montebello, que es el que todos conocemos porque fue el director del Metropolitan. El Metropolitan actual es el fruto de los 30 años de dirección de Montebello. Nos lleva a... adquirió cantidad de obras de arte, consiguió infinidad de donaciones, fue un director tremendamente activo, y en su jubilación los conservadores hicieron una curiosa exposición en donde hicieron una selección de las obras más importantes que habían sido adquiridas en periodo de Montebello. Pero en vez de hacer una instalación clásica al estilo del museo, lo que hicieron fue hacer una revolución y crear unas estancias en donde estatuas africanas convivían con obras pictóricas del siglo XX, pinturas barrocas, tapices, incluso el capítulo dedicado a la moda recientemente incluido en el museo. El nuevo director, Thomas Campbell, al llegar, claro, tenía una herencia bastante importante detrás, y lo que ha ido anunciando en estos pocos años que lleva es que quiere abrir algo interesante, que nos dará que hablar más tarde. Quiere abrir el Metropolitan al arte contemporáneo. Se ha creado un departamento que no existía antes, del siglo XX y arte contemporáneo, y hará una presentación de la nueva colección de arte contemporáneo en el museo, en el edificio de Marcel Breuer del Museo Whitney, cuando éste lo abandone en 2015. El Metropolitan, además, como todos los museos americanos, tiene partes ocultas que quizás son menos evidentes para el gran público, pero son esenciales a la hora de poder triunfar como institución, que es la investigación de la historia del arte. La gran biblioteca, los talleres de restauración, el trabajo de un equipo de 17 departamentos de conservación les han permitido, pues, por ejemplo, hacer atribuciones hasta entonces desconocidas. Recientemente han descubierto un Velázquez que son punto de referencia para todos los profesionales de los museos del mundo. Como digo, la colección del siglo XX del Metropolitan irá al Whitney. El Whitney, este museo que no está en la Quinta Avenida, nos tenemos que desplazar hasta Madison, fue creado por otra persona vinculada a las grandes fortunas americanas, Gertrude Vanderbilt Whitney. Ella era escultora, incluso con una cierta fama, expuso en el Armory Show de 1913, pero por lo que pasó a la historia fue por, aquí la tenemos, por haber puesto en marcha este museo, que difiere bastante del Metropolitan, porque su intención es promover y exponer el arte americano, moderno y contemporáneo. El talante nacionalista del Whitney
le lleva, una vez que se ha muerto su primera patrona, Mrs. Whitney, a recibir donaciones, por ejemplo, toda la donación Hopper, que se murió sin herederos, ha ido a parar al Museo Whitney, o, por ejemplo, el magnífico circo de Calder, que se expone ahí en las salas del museo. Cualquier persona interesada en la producción artística estadounidense tiene que pasar por el Whitney. El Whitney, además de exponer los ejemplos de la historia del arte americano del siglo XX y XXI, celebra una bienal cada 2 años para descubrir talentos emergentes. Es una de sus funciones. Como digo, el Whitney está en proceso, como todos los museos prácticamente del mundo, en hacer un nuevo edificio en el High Lane Park, en el Meatpacking District, que se inaugurará en el 2015. Y el Museo de Breuer será ocupado por la parte del siglo XX del Metropolitan. Pero volvamos a la Quinta Avenida, y quizás el museo, para mí, central, para mi labor profesional, ha sido el Museum of Modern Art. El mítico MoMA, o The Modern, como le llaman en el slang neoyorquino, es quizás el museo segundo en importancia después del Metropolitan. Por supuesto, no llega a sus dimensiones, tiene 150.000 obras y recibe alrededor de 2,5 millones de visitantes al año. Si en el Metropolitan nos adentramos y nos comunicamos con la historia de la humanidad, el placer de visitar el MoMA es contemplar las creaciones artísticas más recientes. Como estamos viendo en todos los proyectos que hemos visto hasta ahora, la iniciativa surgió de 3 adineradas neoyorquinas, Addie Aldrich Rockefeller y sus amigas Lily Bliss y Mary Queen Sullivan, que se les apodó con el nombre de The Ladies. Estas ladies eran grandes coleccionistas de pintura europea y su mérito fue descolgar las grandes obras que coleccionaban en sus salones para cederlos al museo. El MoMA, en su declaración de intenciones, hablaba de fomentar el estudio del arte moderno y, como siempre en todos los museos americanos, fomentar la educación popular. También, como le ocurrió al Metropolitan, el MoMA empezó en varios edificios alquilados, como el Hetzer Building, que está no lejos del actual museo, pero lo que me interesaría es destacar, en primer lugar, es que si el Museo Metropolitan, al crearse, copió los modelos, por ejemplo, del Louvre, el MoMA fue el primer museo de arte moderno del mundo. El Museo de Arte Moderno de París se creó en 1937, que fue el segundo, y el Moderno Museo de Estocolmo en 1958. El primer edificio construido, del que todavía se contemplan algunas partes, fue construido por el arquitecto Philip Goodwin en estilo internacional y se inauguró en 1939. Fue tan importante su inauguración que el propio presidente Franklin Roosevelt asistió al evento. Más tarde se le incorporó el que conocemos como Addie Aldrich Rockefeller Sculpture Garden, en honor a una de las ladies promotoras del proyecto, que se le encargó al famoso americano Philip Johnson. Más tarde se hizo una gran torre por el arquitecto Cesar Pelli, y la última de las renovaciones, que es la que podemos ver ahora cuando visitamos el MoMA, la llevó a cabo el arquitecto japonés Yoshio
Taniguchi y que se inauguró en el año 2004. El edificio Taniguchi, como podemos ver, es un edificio abierto, lleno de pasarelas, que deja contemplar desde las alturas las salas que están, aquí vemos el famoso Broken Obelisk de Barnett Newman, que todo el conjunto abierto con numerosas ventanas ofrece una gran luminosidad y apertura para facilitar una vez más la circulación de los visitantes. Pero ¿qué le ofrece al visitante el MoMA? ¿Qué tiene de especial este museo? Si me lo permiten, me gustaría también empezar haciendo un poquito de historia, hablando, bueno, este es el helicóptero que han colgado de uno de los espacios, hablando de su primer director, Alfred Barr. Es curioso cómo Alfred Barr, que era un personaje amante de los dibujos y los diagramas, planteó la apertura del museo como un torpedo, un proyectil lanzado en la línea de flotación del Metropolitan. Barr, frente al Metropolitan, que estaba anclado en el pasado, quería utilizar el torpedo como metáfora de cómo avanzaba el arte hacia el futuro. En la cola, el torpedo tenía a los padres de la modernidad y en la cabeza se iba ampliando permanentemente en el tiempo según iban desarrollándose los diferentes avances artísticos. Mientras que el Metropolitan, como hemos visto, quiso abarcar todas las creaciones de la historia de la humanidad, quizás para salvar ese gran vacío, esa dolorosa carencia que tenían los americanos, esa ausencia de historia. El de Modern lo que pretendía era arriesgarse hacia el futuro y muy pronto se convirtió en la gran batuta. Barr, con su proyecto, fue la batuta del modo de contar el arte del presente y del futuro. La exposición inaugural, la foto no es muy buena, Barr dejó claro cuáles eran para él los padres de la modernidad: Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat. Pero el MoMA intentaba atraer al mayor número posible de público y, como una de las metas principales de Barr, fue enseñar a los americanos y a los visitantes a comprender el arte moderno. Sus instalaciones famosas con todo tipo de referencias, cuadros, se han hecho ya mitos. Esta función pedagógica hacia los visitantes estaba acompañada de una nueva misión del museo, que hasta entonces ningún museo había tenido entre sus metas: la de propiciar la creación de lo nuevo y la de descubrir nuevos talentos. Este espíritu se mantiene todavía hoy porque, por ejemplo, si ustedes abren la página web del MoMA, lo que leen es "A place that fuels creativity and provides inspiration", un lugar que estimula la creatividad y ofrece inspiración. Otro modelo que introdujo Barr y que todavía persiste en la actualidad es la rotación de las colecciones. El Metropolitan era un museo estático y es estático, pero para poder estimular la creatividad y ofrecer inspiración hay que ser dinámico y estar constantemente ofreciendo novedades. Son famosos estos diagramas que hacía Barr, en donde todo lo explicaba a base de dibujos, ¿no? Como desde en la exposición que hizo de la colección del cubismo y el arte abstracto, cómo se iba interrelacionando todos los movimientos hasta la culminación total que era para Barr el arte moderno, que era la abstracción. Es importante que a los 10 años de haberse abierto el museo, el modelo de Barr no solo se convirtió en el canon para los futuros museos de arte moderno, sino también en el modo de abordar la historiografía del arte moderno
Un canon que además Barr consiguió hacer accesible a todo el mundo. Esta es otra de los aspectos interesantes de los museos de Nueva York y de Estados Unidos, la vinculación con la historiografía. En Europa muchas veces, recientemente se ha ido salvando esta separación, había una fuerte separación entre la universidad académica que reescribía o escribía la historia del arte y los museos que se limitaban a exponer. Con Barr, estas dos vertientes se juntaron y es el modo de entender la historia del arte de los museos de la actualidad. Por otro lado, cualquier artista que expusiera en sus salas se quedaba canonizado para siempre. Por ejemplo, la exposición de Picasso, ¿no? Que se llamaba Picasso 40 Years of His Art, fue, digamos, la canonización final y definitiva de Picasso. Allí se expusieron no solamente las señoritas de Aviñón, que entraron justo en ese momento en el museo, sino también el Guernica. El Guernica fue cedido por Picasso y luego circuló por diferentes ciudades de Estados Unidos hasta que entró a formar parte de la colección del Museo del Prado cuando llegó la democracia a España. Curiosamente, Barr rechazó la gran escuela y la gran revolución del arte americano que fue el expresionismo abstracto. Fue después de él cuando empezaron a exponerse los grandes protagonistas del expresionismo abstracto, Pollock y, por supuesto, perdón, esta está mal colocada. Bueno, la idea que aportó el expresionismo abstracto al museo no solamente fue que se empezó a exponer en el mismo momento de su creación, sino que además transformó el modo de exponer las obras. Como bien saben, el expresionismo abstracto amplió su formato al tener que combatir con esa perspectiva que había dominado en la historia del arte hasta entonces. La pintura de los expresionistas abstractos ganan espacio en el muro, se hacen inmensos en amplitud y el museo tiene que ampliar sus salas. Además, todo esto propició el que la ideología formalista de esa historiografía artística propiciada por Barr, pero también difundida al resto del mundo por el gran crítico Clement Greenberg, marcó un nuevo modo de exponer las obras en los museos. Las obras aisladas dentro de un cubo neutro que no interrumpiera para nada la contemplación, porque lo que primaba era el diálogo directo del espectador con el cuadro. Así llegamos a finales del siglo pasado, cuando los planteamientos historiográficos y museográficos del MoMA empiezan a ser cuestionados. Hasta entonces habían sido, como he dicho, el modelo inspirador de grandes proyectos del resto del mundo. Las notas críticas aparecen cuando, por ejemplo, el Nicolas Serota abre la Tate Modern y instala sus colecciones rechazando la evolución histórica que había llevado a cabo el MoMA y propone una manera de ver las obras más en su contexto, más en diálogo con obras similares de otros periodos. Este nuevo modo de exponer el arte moderno estimula nuevas miradas, pero también produce una mayor dificultad. El talante didáctico de Barr había sido sustituido por un esfuerzo suplementario que tenía que hacer el espectador. Pero el MoMA, aquí tenemos varias salas el MoMA se supo adaptar a los tiempos y también quiso hacer su propio experimento. Y antes de cerrar para hacer la última ampliación, hizo una serie de exposiciones
en donde las colecciones dejaban de seguir el diagrama de Barr y hacían una gran explosión posmoderna. Todos los movimientos estaban representados en una especie de simultaneidad temporal. El visitante podía elegir sus parejas. Por ejemplo, el famoso bañista de Cézanne que habíamos visto en el salón de una de las ladies y que había estado siempre en los comienzos del torpedo de Barr, aquí aparece colgado en esta exposición con una fotografía de René Dijkstra de 1993. Por cierto, ayer cuando el director del museo puso la comparación de la fotografía me recordó mucho a lo que se hizo en el MoMA con Cézanne y este fotógrafo. Estas son varias imágenes de la Modern Start. Pero vayamos al MoMA actual. John Elderfield, el jefe de colecciones, cuando se abrió esta nueva ampliación, volvió un poco a los diagramas de Barr, mucho más que a la disidencia de la Tate. Elderfield decía: la nueva instalación no es estrictamente cronológica, pero es histórica. Volvemos a encontrarnos al empezar, que por cierto se empieza por la quinta planta y no por la primera, el bañista de Cézanne. Allí seguimos la secuencia desde Van Gogh, Gauguin, Rousseau, Munch, a de nuevo las señoritas de Avignon, que nos van abriendo camino a todos los movimientos del siglo XX. Por supuesto, el MoMA también está abierto a lo que hemos hablado de la creación contemporánea, la creación emergente, no solo en sus Project Series, sino en un edificio que está en Long Island. El Metropolitan tenía The Cloisters, el MoMA tiene el PS1. Allí es donde podemos ver las instalaciones y las actividades más rompedoras del momento. Pero también el MoMA, como pasaba con el Metropolitan, tiene una labor ejemplar de investigación. Su biblioteca, sus archivos son un punto obligado de cualquier persona interesada en el estudio del arte moderno y contemporáneo. Y también, como muchos de los museos del Nuevo Mundo, es un importante centro de debate. Hay cantidad de simposia, de conferencias que nos hacen comprender mejor las nuevas fórmulas creativas. En fin, para cerrar ese triángulo de grandes museos hay que hablar del Guggenheim, la gran obra maestra de Frank Lloyd Wright. Cuando el magnate Solomon Guggenheim creó una fundación para crear su colección dedicada principalmente al arte abstracto, contrató a un personaje que fue fundamental en los primeros años del museo, que fue Hilary Bay. Esta era una artista que llegó a Estados Unidos y su vocación era promocionar el arte no objetivo, especialmente Kandinsky. Su relación con Solomon Guggenheim haría que este tándem cambiara el modo de ver las colecciones museísticas en Estados Unidos. Aquí vemos a la propia Rebay con Wright y con Solomon Guggenheim viendo la maqueta del nuevo museo. Aquí todavía en los primeros años. Y es curioso que si el MoMA de Barr quiso torpedear el monopolio del Metropolitan, el Guggenheim de Wright quiso romper con el modelo de museo de columnas y frontón. El
yo, hasta cierto punto, siempre he pensado que Wright, esa genialidad de Wright, en el fondo escondía una cierta ironía, porque lo que es cierto es que el Guggenheim, a pesar de su radicalidad, emula en cierto modo el Panteón de Roma. Es curioso que, al margen de que el Guggenheim tiene poquísimas paredes rectas, ese cubo que había promocionado el MoMA aquí se convierte en una elipse continua que crea dificultades serias a los profesionales del museo a la hora de instalar sus colecciones y sus exposiciones. Y lo cierto es que el Guggenheim, sobre todo el Guggenheim actual, disiente del modo de presentar las colecciones de los otros museos. En el Guggenheim no hay departamentos, no hay especialidades y su colección permanente se expone de una manera bastante escasa. Normalmente todo el espacio central se dedica a los grandes proyectos expositivos. Thomas Krenz, uno de sus últimos directores, decía: considero que la noción de enciclopedia solamente tiene sentido en un mundo que no es móvil. Yo, en cambio, he querido crear una enciclopedia de grandes colecciones de obras de los artistas en las que se pueda ver un continuum de su evolución. Así, por ejemplo, el Guggenheim, aparte de que es tan fotogénico como lo es el propio Nueva York, ha hecho proyectos francamente atractivos para el visitante a base de instalaciones espectaculares, no solo de arte, sino también, por ejemplo, fue famosa la dedicación a la motocicleta, ¿no?, a la historia de la motocicleta. En fin, yo creo que a estas alturas seguro que más de uno se está quedando con las ganas de poder visitar una de esas grandes mansiones cargadas de tesoros y propiedad de los grandes magnates que patrocinaron todos estos proyectos culturales de la ciudad. Para ello hay que ir a la Frick Collection. La Frick, situada un poquito más abajo, en la calle 70-71, nos produce esa extraña sensación de que el señor Frick nos ha invitado a pasar la mañana o la tarde con él. El señor Frick, que amasó una fortuna en la industria del carbón, comenzó a comprar obras desde muy joven. Fue un gran coleccionista y compraba también colecciones completas. Por ejemplo, compró una gran parte de la colección Morgan. El museo todavía hoy tiene como parte de su finalidad mostrar el gusto y el modo en que coleccionó el creador. Hasta hace muy poco, por ejemplo, este es el comedor, arriba es una foto histórica, abajo es como está en la actualidad, está dedicado a la pintura inglesa y luego se le incorporaron como era lógico, varias salas longitudinales para poder exponer un poquito mejor la gran colección de este magnate, ¿no?, la sala este y la sala oeste. Hasta hace muy poco, la Frick, además, era un lugar lúgubre, bastante mal iluminado, que nos hacía transportarnos atrás en el tiempo. Era una institución bastante anticuada. Por ejemplo, hasta hace muy poco no dejaban entrar a niños menores de 14 años. Eso hoy en día es absolutamente impensable y han tenido que modificar sus estatutos para que los niños también puedan entrar. Y el propio Frick también está haciendo su propia ampliación. Es una ampliación de tipo clásico, recuperando una vieja idea que había tenido Frick de crear una especie de añadido porticado en su jardín. Allí se van a mostrar la inmensa colección de porcelana de Meissen y que se va a inaugurar en los próximos años. También otra institución que nos acerca a la casa de uno de los grandes magnates de
de la cultura americana es la Morgan Library and Museum. La historia de J.P. Morgan la historia del museo empieza cuando J.P. Morgan muere en 1913 en un hotel de Roma y su hijo Jack Morgan decide crear un museo en la casa de su padre y en la biblioteca de su padre. Esta es una de. Ahora mismo lo que podemos ver en la Morgan Library Museum es un conglomerado de 3 edificios. El edificio histórico, donde vivía Morgan, un edificio que se hizo años después para albergar su biblioteca y donde él se escondía para estar tranquilo en su biblioteca, y un reciente edificio hecho por el arquitecto Renzo Piano y que lo que ha conseguido es unificar los 2 edificios antiguos creando un conjunto. Cualquier amante de la obra sobre papel, la historia del dibujo y del grabado, no debe dejar de ir al Museo de la Morgan Library, al margen de sus joyas bibliográficas. Pero nuestro recorrido iba a terminar en el sur de Manhattan, en el New Museum. El New Museum había sido fundado en 1977 por Marcia Tucker, una provocadora activista, en donde se hicieron muchísimos de las grandes performance y actos artísticos en el Soho y en Tribeca. Pero pronto se consiguió el apoyo económico para crear un nuevo museo que además se creó un poco para reivindicar esa zona que había sido el centro artístico y que había sido robada, lo mismo que Nueva York le robó el protagonismo a París. El Meatpacking District ha robado el protagonismo artístico al sur de Manhattan, al Soho y a Tribeca. Quizás esta creación de este impactante edificio que parece que vuela, obra también de unos japoneses, Kazuyo Sejima y Nishizawa, es uno de los nuevos puntos de referencia de la ciudad. Esta especie de construcción de cubos inestables, por dentro tiene grandes atractivos, es donde se colgó en su inauguración el famoso Hell Yes, que fue como una especie de icono de la ciudad durante unos años. Uno de los aspectos y de las metas que quería el New Museum desde el principio era fomentar, curiosamente, lo que llamaban el Impermanent Collection, la colección no permanente, la ausencia de colección, y fomentar producciones temporales para dar paso a nuevos artistas que vincularan el arte contemporáneo con ese barrio de la ciudad. Al margen del Hell Yes, que se ve desde el edificio, como vemos, está hecho con una especie de malla metálica que desde dentro siempre se está viendo, como todos los alrededores de la ciudad, y tiene un interior de formas muy radicales. Pero como digo, el New Museum quiere quiere llevar el museo a la calle, no solamente a través de esa transparencia de sus paredes, sino también la manera de colgar ese Hell Yes en la portada, en la fachada, o la introducción de este enorme gusano de neón que fue diseñado hace un par de años por Family in Play Lab. Para terminar, no podemos dejar de cruzar uno de los grandes puentes históricos de la ciudad y acercarnos al Brooklyn. El Brooklyn Museum es un ejemplo que es muy característico de los pequeños metropolitans que fueron surgiendo por todas las ciudades americanas. Un mini museo enciclopédico donde se reunían todas las distintas facetas del arte universal con la intención de crear espacios didácticos para el visitante. Pero el Brooklyn, no sé muy bien si por
llamar la atención o si porque hay un cambio de ruta en su modo de exponer sus colecciones, acaba de inaugurar una exposición que se llama Connecting Cultures, a World in Week en Brooklyn. Es una manera de hablar de algo esencial en Nueva York, que es el multiculturalismo, el mosaico racial, el mosaico de culturas. Entonces lo que ha hecho es presentar sus colecciones al modo de lo que había hecho el famoso museo de Barnum, una especie de gabinete de curiosidades en donde cualquier diálogo en el tiempo y en el espacio era posible. Nos produce una cierta desorientación, pero al mismo tiempo pueden producir ciertas sorpresas. Con esto, el Brooklyn quiere decir que no se conforma con presentar siempre sus tesoros del mismo modo, sino que quiere ser una institución activa y provocar nuevas interpretaciones. El peligro está en traspasar esa frontera de la que hablaba Fumaroli y olvidarse de que ese ocio positivo y enriquecedor del que se puede convertir en un museo como espectáculo. A pesar de la inmensa y creciente importancia que van adoptando ciudades como Londres o Berlín con sus museos, yo estoy segura que Nueva York no abandonará su posición de vanguardia. Mientras que el nuevo Met aspira, como hemos dicho, a conectarse con el presente creando un departamento de arte contemporáneo, el MoMA cada vez tiene más lejos la cola del torpedo que había dibujado Barr. Con esto quiero decir que sus instituciones están en permanente transformación, se están transformando día a día a un ritmo frenético, ese ritmo que le impone la propia ciudad de Nueva York. Nueva York sin duda es la ciudad eterna, pero también es una ciudad cambiante. Y por eso, como decía Jean Cocteau, hay que ir periódicamente a Nueva York para que te lean la mano. Muchas gracias.